Hola a todos, bienvenidos a este su programa Vivir Mejor con Francisco En. Tenemos a un súper invitado de honor, él es David Romanowski y vamos a tener un tema que es de gran interés, complejo por la cantidad de información que tiene, pero bueno, creo que muy interesante y muy importante de tocar ya que nos atañe a todos y tiene que ver con las adicciones. Bienvenido David. Gracias Francis por darme esta bienvenida a tu espacio y bueno, será un placer compartir este tema que me apasiona mucho y espero que la audiencia pueda llevarse conocimientos importantes el día de hoy. Sí, claro, la verdad es que creo que la información es poder y muchas veces tenemos muchas dudas de cómo manejarnos, sobre todo como papás o como cuidadores, en referencia a estos temas que pues han sido promovidos y normalizados por la cultura, por la sociedad y pues queremos hacerlo bien, queremos hacerlo de la mejor manera pues tanto con nosotros mismos como con nuestros hijos y con los que nos rodean, ¿no? Queremos, pues formar hijos sanos o sociedades sanas, con educación y pues qué mejor que acercarnos al profesional para que nos diga pues cómo hacerlo, ¿no? Entonces, es un tema muy amplio, esto que tiene que ver con las adicciones. A mí me interesa sobre todo en este momento hablar de la adolescencia, tanto por un interés personal, porque yo tengo adolescentes en casa y pues es lo que tengo cerca. Y creo que también es algo que me han estado pidiendo, ¿no? Eh, y bueno, hablar del alcohol, que creo que es algo que está como muy normalizado en nuestra sociedad. No sé qué te parece a ti, qué te gustaría, dar o por dónde nos podemos ir. Sí, mira, siempre me atañen las conversaciones que tengo como especialista en adicciones, en esta materia, desmitificar algunas ideas que tenemos sobre las sustancias Ujú. eh, y desmitificar algunas verdades que se repiten constantemente en los medios de comunicación, en las escuelas y en los viejos paradigmas que refuerzan ideas que están distorsionadas. Una de las ideas, por ejemplo, que a lo mejor con esta podemos empezar, es que las sustancias legales, por ejemplo, son menos riesgosas que las ilegales. O sea, es decir, por el hecho de que el alcohol y el cigarro se venden en un Oxxo o en cualquier súper, significa que son menos peligrosas que las demás drogas. Si hacemos un recuento de evidencia científica de los daños a la salud y del daño económico que representa a las familias y al Estado, el alcohol y el cigarro son de las drogas más peligrosas que hay. Si hacemos un hincapié y ponemos en la lupa la violencia física, la incidencia de violencia en pareja, la incidencia de violencia a los hijos que genera el alcohol es mucho más peligroso que muchas de las otras drogas. Entonces, eso es un primer punto importante, medular, primero a desmitificar. Por el hecho que una droga sea entendiendo droga como cualquier sustancia que altera al organismo y a su conducta. Por el hecho que una droga sea legal, no significa que es menos riesgosa que algo ilegal. Muchas veces la legalidad o la ilegalidad no está puesta en el riesgo como científico, sino más en una arbitrariedad social. O sea, es decir, como el alcohol está aceptado socialmente en nuestros círculos, culturalmente bienvenido, creemos que entonces es menos riesgoso. Ujú. Eso es un primer mito importante. Te voy a devolver la palabra después del segundo mito. El segundo mito a, a afrontar es que las drogas en sí son adictivas. Eh, Pueden tener propiedad adictiva, pero si nos damos cuenta, y esto no es un mensaje para que la gente joven vaya a consumir, quiero aclarar esto primordialmente, pero tú y yo, Francis, conocemos a muchas personas que han probado el alcohol y no tienen alcoholismo. De hecho, la mayoría de las personas que han probado el alcohol no tienen alcoholismo. Esto no es una invitación a bajar la percepción de riesgo sobre el alcohol. A lo que me refiero es que la propiedad adictiva de una sustancia no es suficiente para generar una adicción.
tenemos que entender muchos otros factores y focos de riesgo que en suma con las propiedades adictivas de una sustancia hacen que la persona sea propensa a caer en una adicción. O sea, no es meramente nada más la sustancia, se tiene que dar una conglomeración, una recopilación de situaciones de riesgo que hacen que la persona caiga en ese consumo problemático. Entonces, esos serían dos mitos básicos con los cuales podemos empezar. Una droga legal no es menos peligrosa por ser legal y una adicción, una sustancia, perdón, no es adictiva meramente per se por su característica, sino que para que sea adictiva se tiene que combinar con una serie de factores de riesgo de los cuales hoy, si quieres, más adelante podemos estar hablando de ellos. Sí, claro. Bueno, me parece importante esto. Ahora, si esto, ¿qué es lo que hace que se haga legal algo que puede ser tan, este, pues tener tanto impacto en la sociedad? ¿Qué es lo que hace que sea legal? Sí, o sea, ¿por qué hacen legal algo, no? Digo, eso pues sé que no, no es algo que tú decidas, ¿no? Entonces, ¿cómo se Claro. maneja esto? ¿Cómo lo A mí lo que me interesa de esto es qué herramientas podemos nosotros como audiencia, como papás, generar, para poder manejar esto en nuestras casas. ¿Me explico? Sí. Lo dividiría por dos partes. Primero, mucha de la legislación en torno a las sustancias tiene que ver incluso hasta con motivos raciales. Eh, Esto no lo saben muchos, pero en Estados Unidos, por ejemplo, gran parte de la razón por la cual la marihuana era ilegal era porque gran parte de los consumidores de marihuana eran, por ejemplo, chinos y mexicanos que trabajaban en las ferrovías de los trenes. Y producto de esta sociedad racista en Estados Unidos, dijeron, ¿cómo podemos hacer eh, leyes en contra de las minorías sin que sea muy explícitamente racista? Ah, pues vamos a asociar con que estas drogas son más peligrosas. ¿Por qué? Porque las consumen las minorías, ¿sí? Mientras que el alcohol, quienes le consumían principalmente la gente procedente de Europa y muchos de ellos de raza blanca. Entonces, eso muchos no lo saben, pero mucho de las leyes en torno a lo que es una droga peligrosa y una droga no peligrosa tiene una connotación racial. Otro punto importante es que también tiene que ver con un factor de socialización. Evidentemente, en una cultura en donde el alcohol socializa a las familias, socializa los eventos deportivos, socializa, está más normalizado, ¿no? Entonces se vuelve como parte de un ritual y así se van elaborando leyes de qué es lo que es normal y qué es lo que no es normal. Normal no entendiéndose como más sano o menos sano, pero sí asociamos a veces con que como está socialmente aceptado, debe ser más sano. Entonces tiene que ver con la normalización de ciertos rituales, fundamentado entonces ahora en una ley, porque pues es normal juntarnos, ¿no? Y hacerlo. Y tiene que ver también con un contexto racial eh, y no tanto con algo de evidencia científica. Eso por un lado. Por el lado de las herramientas, y hacia aquí podemos guiar parte de nuestra conversación, es que antes, desde los años 80 en Estados Unidos en particular, se promovieron estos programas de Dino a las drogas, de DARE, donde iban los policías a hablar y a mostrar videos sobre los peligros de las drogas. Hoy en Estados Unidos se mueren al año en promedio 100,000 personas por sobredosis. Así de efectivos fueron los programas de Dino a las drogas. Con esto decir que el prohibicionismo y hablar del peligro de las drogas o traer testimonios a las escuelas sobre alguien que se rehabilitó no es prevención. Eso es, o sea, una cosa es dar psicoeducación o educación sobre el peligro de las drogas, pero eso no es generar prevención. Prohibición no es prevención. Prevención sí es enfocarnos en una serie de herramientas que seguramente, a lo mejor desde ahí vendrá la pregunta, bueno, ¿cuáles son las herramientas para que la prevención sea efectiva? Y una muy pequeña parte es hablar de las drogas, porque las drogas son un muy pequeñísimo síntoma. Hay que hablar de las
situaciones subyacentes al consumo que van a prevenir que ese consumo no sea problemático. Creo que por ahí me metería en el tema de las herramientas. Me encanta esto que dices porque entonces lo que entiendo que el más que hablar de la droga en sí, es de la relación que tiene la persona con la sustancia, o sea, ¿para qué la ocupa? ¿Qué es lo que está pasando emocionalmente es, Eh, en, en la mente de la persona, en la casa de la persona que está necesitando anestesiar el dolor o qué está pasando en el contexto de, sí, de la persona que necesita estar relacionándose con la sustancia de esa forma, ¿no? Este es un gran punto y ahora sí nos metemos como en el aspecto medular de la conversación. La primera es, no todo consumo es problemático. Exacto, lo mencionaste de un principio, ¿no? O sea, porque hablando o regresando a esto en lo que dices, esas campañas pues no sirvieron de nada o de mucho, ¿no? Porque pues lo único que generaron fue un impacto, un miedo, pero ahí se quedó. Pero ¿qué pasa Y con las... además el miedo en los adolescentes luego genera morbo. Ah, Contrario a que hayan funcionado, cuidado con la heroína, cuidado con la mota. A veces es un efecto paradójico donde el adolescente dice, cuidado, a ver, vamos a ver de qué se trata eso, ¿no? Entonces, el primer punto es, no todo consumo es problemático. ajá, Vas a consumir una copa de vino de aniversario con tu esposo, eso no es un consumo problemático. claro, El segundo punto que creo que bien mencionas y hacia allá va esta conversación es, ¿cuáles sí son las susceptibilidades de un adolescente que generan un consumo problemático? claro, Eh, claro que una sí es el mismo cerebro adolescente, porque eso es un factor de riesgo. El cerebro adolescente, digo yo, que es como un Ferrari, acelera muy bien, jala muy bien en carretera, aprende muy rápido, pero tiene frenos débiles. sí, ¿Por qué? Porque el cerebro adolescente no ha formado, no se ha formado en su plenitud y hasta los 25 o 30 años se forma un área de nuestro cerebro que es la corteza prefrontal, que es la que se encarga de demorar impulsos, esperar, saber planear, tolerancia a la frustración. Todas esas funciones no se terminan de desarrollar hasta la adultez joven, ¿sí? Entonces, el cerebro per se adolescente sí es un factor de riesgo. En ese sentido, ¿qué podemos decir? Demorar la edad de inicio de un consumo de sustancias sí es bien importante. ¿Por qué? Porque en el lado científico se llama esto neuroplasticidad. Lo voy a hablar para las familias que lo entiendan de manera sencilla. Es lo que le llamamos un cerebro esponja. Mientras más joven es un cerebro, más rápido aprende hábitos. Así como un adolescente puede aprender muy rápido el idioma francés y para eso se lo enseñamos muy chico, también si le damos alcohol muy rápido, puede elaborar ese ritual o ese hábito porque lo aprende de manera mucho más dinámica que alguien que ya está en sus etapas subsecuentes. Entonces, demorar esa edad de inicio de consumo, retrasar la edad de inicio, ya es una prevención eficaz. O sea, la mayoría de las personas que tienen adicción en etapa adulta empezaron en la adolescencia, sobre todo en estos años formativos del cerebro. Entonces, eso sí es una parte importante, pero no es la única parte. ¿Por qué? Porque muchos adolescentes van a probar sustancias y no van a desarrollar una adicción a ellas. Si me permites avanzar, hay que ver qué otros factores de riesgo hay presentes, además del inicio temprano. Y tiene que ver con genética, uno, o sea, se sabe que hay en ciertas familias, por ejemplo, en donde yo necesito mucho más de algo para que me alcance el efecto. Decía un psiquiatra maestro mío, si vamos a una fiesta y hay 10 personas, 9 de ellas van a tomar cierta cantidad y después de un ratito ya van a estar mareadas o con el efecto o con tal. Y va a haber una persona en particular que bebe mucho alcohol y aún así se pregunta, ¿dónde está la fiesta? Yo apenas voy empezando. Eso significa que esa persona necesita el famosísimo aguante, necesita mucho más estímulo o cantidad de alcohol para alcanzar el efecto deseado. Ahí puede haber una parte genética. Necesito mucho para lograr el efecto, mientras otros necesitan poco para lograrlo. Pero eso nada más es la parte genética. ¿Qué otros factores de riesgo es importante analizar como papá? Por ejemplo, la presencia de otros trastornos mentales. O sea, la mayoría de mis pacientes con adicciones tienen una cosa que se llama patología dual. ¿Qué significa patología dual?
tienen depresión, tienen mucha ansiedad, tienen déficit de atención, tienen estrés postraumático y entonces utilizan estas sustancias como para automedicarse. Yo no puedo dormir, llevo muchos días sin dormir y semanas sin dormir, pues fumo marihuana para dormir. No significa que está bien, pero es como un método de afrontamiento. Entonces, la presencia de trastornos de salud mental también me van a predisponer a consumir sustancias de forma problemática. Y un tercer componente adicional, además de los otros factores de riesgo que he mencionado, sé que hay más, pero sobre esta conversación me quiero ir contigo hoy, se cree que el problema está en la adolescencia, pero el problema está mucho antes. Y aquí es donde viene lo que llamamos experiencias adversas de la infancia. Estamos hablando de niñas y adolescentes que han presenciado diferentes tipos de experiencias adversas como la violencia física, el abuso sexual, el abandono de los padres, atestiguar violencia en pareja, haber tenido algún padre encarcelado, vivir violencia comunitaria. En fin, son como 10, 11 categorías de experiencias adversas de la infancia que también aplica a la adolescencia que me va a ser susceptible a consumir problemáticamente en la adolescencia y en la etapa adulta. Entonces, diría yo, inicio temprano, presencia de trastornos de salud mental y estas experiencias adversas en la infancia que mencioné pueden ser el caldo de cultivo para desarrollar una adicción. Antes de las herramientas que dices, yo empezaría a ver como papá esos focos. Ahora, ha pasado, y pasa, sé que hay, excepciones, pero Ujú, ¿qué pasa con estas familias que parecerían estar los papás presentes y que ujú, vienen, de familias en donde parecería estar todo eh, ujú. aparentemente bien y de pronto los niños comienzan a tomar de manera, pues, Habitual. Ujú. exactamente, ¿no? Este, ¿Cómo explicas? Mira, no me interesa buscar culpables ni víctimas en esta temática, pero quizás sí hay que rascar un poco más en no irnos con la finta de la familia ideal, el deber ser, pero si son perfectos. También nunca sabemos, cuando hay un consumo problemático en particular, no estoy hablando del consumo experimental, un consumo ya problemático nos dice mucho a veces cosas. Una cosa es que llegan los padres de familia y me dicen, es que le damos todo y le compramos todo, pero el adolescente no está viviendo eso. La otra es, ¿qué es darle todo? Yo les pregunto. O sea, el hecho que yo le compre sus tenis Alexander McQueen cada 3 semanas o que lo lleve de viaje, no necesariamente significa que haya afecto y presencia de los padres. Eh, de pronto a veces identifico que o los padres en algunos lugares ejercen violencia sin comunicarlo, o a veces los padres sí les dan todo en el plano económico, pero a veces están ausentes. Entonces, yo entiendo que a veces podemos decir, pero ¿cómo? Es la familia ideal, es la familia perfecta, y no por decir que no son una buena familia, pero cuando hay un consumo problemático per se, sí me levanta a mí algunos indicadores de que algo está pasando en la dinámica, que el adolescente se está remitiendo a esos niveles de consumo. Claro. Y sí, bueno, pensando también que en la adolescencia los padres toman otro lugar y los Ujú, padres, los amigos toman, pues claro, un lugar más prioritario, ¿no? Se vuelven de alguna manera figuras de más autoridad que los padres, ¿no? Sí, aquí también como dices, aquí lo que me interesa es, bueno, entender qué es lo que le está pasando al adolescente. Sé que es una etapa, pues así como dice la adolescencia, que adolece de dolor de muchos cambios, tanto físicos, hormonales, claro. mentales, emocionales, y que pues de pronto las sustancias se vuelven como un lugar en donde ellos pueden encontrar, pues siento confort, siento cierto Identidad. placer, ¿no? De pronto esto se vuelve algo pues muy confortante, ¿no? O sea, a lo mejor de entrada lo que buscan es pues sí, esta parte en donde se sienten esta paz, esta tranquilidad, este confort y no,
sea, no está siendo este consumo tan problemático de entrada, de pronto pues por eso son adicciones, ¿no? Tienen estos componentes adictivos, pues sí, ¿qué pasa en este momento? Cómo de pronto este lugar que de pronto se siente tan rico, tan confortable, se torna en algo, pues que los acaba de pronto matando. Hay una metáfora que a mí me gusta mucho y es se va a caer, están en un avión y se va a caer en el avión. ¿Y qué pasa? Pues tienen que saltar y ponerse el paracaídas, que es lo que los salva. Y cuando caen al mar, este mismo paracaídas, que es lo que los salvó, si no se Mm, quitan, es lo que sí. los acaba matando. O sea, que de La entrada, solución se convierte en el problema, ¿no? exactamente, que posiblemente a lo mejor este consumo que en esta Sí, etapa es que de tanto dolor, de tanto conflicto, de tantos cambios, de pronto que este consumo que a lo mejor es lo que los aliviana, porque si son niños a veces como pues muy introvertidos y toman un poquito y de pronto ya son el sí, alma de la fiesta, ¿en qué sí, momento esto que los ayuda a integrarse, a pertenecer? Porque también no nos podemos olvidar pues ubicarnos en la etapa de la adolescencia, el sentido de pertenencia, claro, de pronto lo importante que se vuelve, y cómo esta entrada a tomar y todo da este sentido de pertenencia. claro, ¿En qué momento esto se vuelve siempre. este problema, ¿no? Creo que lo que estás diciendo es un gran punto porque algo que yo manejo mucho en prevención con familias y también en tratamiento con consultantes es no se puede demonizar a las sustancias porque las sustancias siempre rinden algún beneficio. Ahora, la clave de la adicción es que el beneficio siempre es temporal. Cuando llegan las personas a pedir ayuda, cuando se dan cuenta que la solución ya es más problema que solución. Pero no podemos descontextualizar, no podemos quitarle el valor agregado que tiene la sustancia para el adolescente dentro de su grupo de amigos. Con esto no decir que le daremos eventualmente las herramientas para evaluar los riesgos, pero si la sustancia le dio, como dices tú, la seguridad para hablar en público, la identidad dentro de sus grupos de pares, la valía para ir a ligar en un antro, a lo mejor el enfoque dentro de un salón de clases. Claro que hay beneficios de las sustancias que por eso no las podemos demonizar. Eventualmente lo que sí termina pasando para quien sí desarrolla una relación problemática con eso es que empieza a ser mucho más problemática con el paso del tiempo que de beneficio, ¿no? Yo tengo una frase que me gusta mucho decir, toda adicción empieza con la búsqueda de placer y termina con la evitación del displacer. Mm. ¿Sí? Empieza con la búsqueda del placer, la adicción, pero cuando ya es muy problemático, es más bien para evitar los síntomas desagradables que me genera la sustancia. Entonces, creo que ese es un muy buen punto el que tocas. No podemos olvidar que, por supuesto que en un inicio, y no solo en un inicio, hasta en el trayecto que pasa una persona, un adolescente o un adulto en su relación con las sustancias, seguramente hubo múltiples beneficios y efectos positivos. Ya eventualmente vamos viendo que se deteriora, pero por eso es importante ahí sí entrar también en la detección temprana, ¿En qué detección momento? oportuna. ¿En qué momento tú consideras o se considera que se vuelve ya un problema? Sí, mira, en particular, en los manuales de diagnóstico tenemos 11 síntomas, pero yo me quiero enfocar principalmente en cómo nos podemos dar cuenta que ya empieza a ser un problema en un adolescente. Y yo me voy a ir como sobre tres rubros. El psicológico, el conductual y el físico, ¿sí? El físico, ¿qué vamos a ver en lo físico? A veces menos higiene personal, eh, en algunos casos incremento de peso importante o disminución de peso importante dependiendo de la sustancia. Vamos a ver Perdón que te también, interrumpa, ¿por qué? O sea, ¿en qué caso verías incremento y en qué caso verías disminución para poder identificar? muy buena pregunta. Por ejemplo, el alcohol, ¿qué es lo primero que quitan en las dietas? El alcohol. Con el alcohol nos solemos hinchar, a subir de peso. Cuenta como un carbohidrato, muchas veces porque trae muchos azúcares, ¿no?
Entonces, en ese caso, el alcohol es muy común que nos haga ver más hinchados, más bofos. El cigarro, por ejemplo, es un estimulante. Los estimulantes nos suelen quitar el apetito. Alguien que está fumando mucho, y depende de cada persona, pero muchas veces va a perder el apetito y va a comer menos. Entonces, por eso digo, dependiendo de la sustancia, será el semblante físico. Por ejemplo, los que fuman marihuana muy frecuentemente se les ponen los ojos rojos. Entonces, ojos irritados, rojos, puede ser un indicador de consumo de marihuana. Entonces, la parte física dependerá mucho de la sustancia y de la persona, pero sí solemos ver falta de higiene personal, eh, incremento o disminución de peso, esta parte que te decía de, pues sí, cambios corporales, ¿no? En el plano conductual vamos a ver ciertas eh, como áreas, por ejemplo, irritabilidad, se vuelven más contestones, menos tolerancia a la frustración, a veces vamos a ver que llegan a deshoras, que pasan mucho tiempo fuera de la casa o encerrados en sus cuartos, que eso puede ser con o sin una sustancia, pero ya estoy hablando de que es algo muy recurrente, muy notorio. Vamos a ver que en la escuela a lo mejor entran y salen a deshoras también, ¿no? Y con eso luego me voy a ir también a la parte del rendimiento. El rendimiento en la escuela tendría que ver con no solamente el cambio de conducta como con los profesores y la autoridad, mucho de lo que vemos es una baja en las calificaciones, ¿no? Que está menos concentrado, que está más dispersa, que ha bajado mucho en la boleta, etcétera. Entonces, no es nada más o lo físico o lo psicológico, el cambio de humor, irritabilidad, sino también se repercutirá en la productividad escolar. Ok, o sea, eso es ya cuando está un problema. Ahora, Sí. tú hablabas de detección temprana. Mm, sí. La detección temprana tiene que ver con observar que si estos síntomas están presentes, entonces pues sí puede que esté ese consumo problemático en la persona y muchas veces habrá que tener una evaluación tanto con tutores y maestros, pero posteriormente con un psicólogo o a veces hasta con un psiquiatra para ver qué está detonando ese consumo, porque la detección temprana, como en cualquier cosa, va a permitir que el problema no se convierta en algo grave. Por el hecho que un adolescente tenga consumo problemático no significa que luego hay que internarla o internarlo. Significa que quizás hay que tener una detección oportuna de ver por qué está actuando de esa manera o consumiendo de esa manera y cómo está repercutiendo en su vida, pero también, sobre todo, la detección temprana significaría tener oportunamente el origen de por qué está pasando esa conducta. Verlo un poco a lo mejor como en la ortopedia, si se puede ver en un plano más físico, si tú detectas a tiempo un esguince, no significa que te van a tener que operar. Significa que hay que ver ese esguince, a lo mejor te van a poner una férula o hielo o un antiinflamatorio, pero el tema es que si ignoras el esguince y sigues corriendo, sí se te puede hacer una fractura y ahí sí empezamos a tener unos problemas más significativos. Claro. Ahora hablábamos de herramientas, Ujú. padres o cuidadores, que no Sí, puedes, que sí. no Bueno, compartir. las herramientas preventivas como padres van en muchos planos. La primera es poner el ejemplo. Tú le puedes decir todo un sermón a tu hijo y a tu hija de las drogas o lo que sea. Todo empieza con el ejemplo, con lo que ellos ven. Eso por un lado. Por otro lado, los límites. Los límites dan estructura y seguridad. Podrán darle enojo o desprecio hacia ti el que le pongas límites, pero los límites claros nos permiten entender qué se puede y qué no. La otra es una comunicación, si hay dos padres, padre y mamá, o aunque estén separados, no importa, que los dos vayan en la misma dirección. Porque si el papá dice, puedes llegar a las 2 de la mañana y la mamá dice, pues llega cuando quieras, entonces están mandando dos mensajes cruzados y eso genera mucha confusión, ¿no? La otra es que las consecuencias tengan sentido y que los castigos tengan fecha de caducidad.
O sea, vamos a suponer que no sé si tienes hijos, hijas, vamos a suponer que tienes un hijo y llegó tarde a la casa por haber llegado tomado. Y tu consecuencia es quitarle el fútbol. A ver, el fútbol es un hábito saludable, es un factor que lo protege y que le reduce la ansiedad. ¿Por qué le vas a quitar algo positivo que le da salud con algo que tuvo que ver con la fiesta y el exceso del alcohol? No hay una relación entre una y la otra. ¿Sí? La otra es que la consecuencia tenga temporalidad. ¿Por qué? Porque tengo pacientes que me dicen, oye, yo igual sigo consumiendo marihuana porque de todas maneras llevo 6 meses castigado, ¿ya qué más da? Entonces, si ellos no ven que hay una temporalidad de que se levanta la multa o la consecuencia, es como un acto de resignación, ¿sí? ¿Qué otra herramienta importante hay? Yo digo lo siguiente, veo muy común en familias con adicciones que están en los dos extremos, o en lo autoritario, no hay capacidad de negociar reglas, no hay capacidad de diálogo, no hay validación de sentimientos, o en lo laxo, los papás nunca están, no hay límites, no hay supervisión, nadie conoce a los amigos, pueden hacer lo que quieran, exceso de dinero, exceso de tiempo. Entonces, esas son como las dos polaridades. Y sí es muy importante algo que le digo a los papás, no confundan ser autoritario con ser autoridad. Pueden ser autoridad sin ser autoritarios, porque el autoritarismo lo que dice es, yo mando, yo digo, yo te impongo, y los sentimientos aquí no me importan, y no se trata de eso. Se trata de ser flexibles, pero por el otro lado lo que digo es, pueden ser amigables, pero no son sus amigos. Eso también es importante. Entonces, son autoridad sin ser autoritarios, pueden ser amigables, pero no son sus amigos. Creo que esas son una serie de herramientas que estoy aventando al aire, pero que espero que se vayan comprendiendo. Y me hacen muchísimo sentido, me ayudan mucho seguramente también a la audiencia, porque estamos en este camino que finalmente, aunque uno estudie, aunque uno sepa, aunque uno vaya al curso, finalmente cuando uno es papá, pues, se porta uno de una forma, se comporta uno de una forma, en donde sale de forma como muy intuitiva y como dices, yo pienso siempre que pues no es lo que uno hace, es lo que uno es como Mm, persona. Entonces, en vez de tratar de que el hijo sea de una u otra forma, creo que se empieza con uno. Creo que el trabajo claro. personal, habla mucho de lo que uno quisiera que el otro fuera, para poder fortalecer esa, pues ese camino que uno quisiera que los hijos tomen. Creo que se tendría que empezar por tomar uno ese camino más saludable, Claro, pues de salud mental, de trabajo personal, de claro. autoconocimiento. Y finalmente, pues yo creo que tiene que ver con una conexión, porque por lo que entiendo es que las adicciones tienen que ver con una falta de conexión, ¿no? Ahí está. Qué bueno que te anticipaste al punto medular. Lo que yo te di de las herramientas son herramientas muy pragmáticas, pero en un sentido más profundo, la adicción tiene que ver con falta de vínculos seguros y predecibles, ¿sí? Cuando los papás llegan y me dicen, es que mi hijo tiene que dejar de consumir, yo les digo, están condicionando una conducta para mejorar el vínculo. Si tú mejoras el vínculo y la relación, va a cambiar la conducta. Tienes los factores al revés. Si deja de consumir, me voy a llevar mejor. No, llévate mejor, conoce a tu hijo, haz actividades que promueven la salud, valida sus emociones y créeme que su consumo va a ir mejorando o Que- disminuyendo. Mira, cuando uno puede conectarse con uno mismo, puede conectar Sí, con sus con el hijos. exterior. O sea, yo creo que es por eso que promuevo mucho el trabajo Ujú. personal acá en estos espacios. Porque Sí, ¿cómo puede uno conectar con los hijos cuando no sabe uno cómo conectar con uno? por supuesto, eso es maravilloso. Ahora, ¿cómo aprendió uno a conectar con uno? Con sus figuras de crianza también. Sí. Sí, pero Aprendo a conectar. sí, pero cuando no pudo uno, Ujú, cuando por alguna razón no ujú, tuvo uno esas figuras de crianza suficientemente buenas o capaces o maduras, porque a veces así pasa. ujú, Lo que pasa en análisis es que esas figuras eh, eh, suplen a esas figuras paternas. ujú, Aprende uno a conectarse con esas figuras que nos enseñan a conectar
con ellas y así conectar con uno. Por eso es que el trabajo personal, digo, no la terapia es para todos, pero cuando no tuvo uno esa oportunidad de poder Ujú. conectar con esas figuras paternales, pues, ¿qué es lo que tendría uno que hacer? Y uno como papá, pues, es nuestro mayor trabajo, ¿no? Por Por supuesto. eso tú dices, en la adolescencia, pues, o sea, ya llegó uno tarde, ¿no? Creo que o sea, ya llegó uno tarde cuando quiere uno hacer esa conexión y quiere uno que le platiquen en la adolescencia, cuando no promovió uno a ese vínculo desde que eran niños. No es el Claro, mejor momento para crear el vínculo. el vínculo se genera antes y a la vez me atrevo a decir, a mí no me preocupa un adolescente rebelde, un adolescente Claro, que desafía a sus padres al revés. Se llama individuación. Un adolescente en transición a su adultez le dice a sus papás, yo no soy tú. Porque luego, en el otro extremo de la moneda, el adolescente que siempre obedece, que se porta bien, que no desafía ninguna regla, de pronto a lo mejor va a permanecer demasiado cercano a sus padres y eso no es independencia, claro. ¿no? Entonces, creo que sí es importante eso que mencionas. La prevención empieza desde la infancia y luego el hecho de que un adolescente esté desafiante e irritable no significa que va por mal camino tampoco. Claro. Entonces, creo que hay que, A sí, mí lo que me preocupa es que a tan temprana edad, hoy en día, se promueve mucho el consumo de alcohol, de cigarro y de sustancias. Están sí, comenzando a beber desde muy chiquitos, desde sí, los 13 años, desde los 12, 13, 14 años, están expuestos a estas sustancias. Y tú lo dijiste ahorita, mientras más niños por esta sí, neuroplasticidad son esponjas, claro, empezar claro. de tener esta conexión, este vínculo, pues es un tema, pues el cerebro, a medida que más temprano consume o Ujú. está en contacto con estas sustancias, más posibilidad hay de que eventualmente esto llegue a ser problemático. Claro, eso sí, o sea, un factor importante, y eso se atribuye hasta al tema de la legalización de marihuana, que a lo mejor otro día podemos hablar más de eso, es Sí, lo que sí puede generar la legalización de la marihuana o esta percepción de que el alcohol en sí es legal, es una baja percepción de riesgo. Y lo que sí podemos ver es que si de por sí un adolescente tiene baja percepción de riesgo y se le hace ver que algo es inocuo o no hace daño, pues dice, aquí no pasa nada, ¿no? Entonces, por supuesto que sí hay que elevar esa percepción de riesgo para que no consuman desde temprano, pero también hay que elaborar y promover hábitos saludables. O sea, conocer a sus hijos, conocer lo que hace, conocer sus actividades y luego también promover actividades que los protejan, porque si saben, por ejemplo, que tienen competencia de natación, tienes un compromiso con esa disciplina. No me puedo llegar intoxicado el día siguiente porque no me va a ir también en la competencia. O sea, promover estos hábitos saludables también van a prevenir ese enfoque hacia el otro lugar. Entonces, si esta percepción de riesgo baja, definitivamente es un riesgo, valga la redundancia, porque si consumen muy temprano, pues sabemos que es un foco rojo para elaborar adicciones después. claro, claro. Mil gracias, David. De verdad gocé mucho esta plática. Fue muy útil, muy enriquecedora. ¿Con qué te gustaría cerrar? Pues a mí me gustaría cerrar con esto que mencionaste tú de los vínculos, que la adicción y su prevención no está tanto fundado en lo que yo voy a hacer como padre o tanto en el límite que le voy a poner, que sí es importante, sino en la relación, una relación basada en el amor, en la confianza, en la seguridad, en el respeto. Todo eso va a permitir que la persona, en este caso el menor o la menor, se vivan de manera segura. ¿Sí? Si yo vivo seguro y vivo feliz, no tengo por qué necesariamente buscar un escape o un refugio en algo, ¿no? Entonces, creo que el fortalecimiento de vínculos es el vehículo principal para disminuir o prevenir las adicciones, no tanto como esta rigidez o prohibicionismo. Eso creo que con eso me quedo ahí y pues agradezco mucho la invitación. Sé que es un tema muy amplio. Me encanta, me encanta. Tienes mucha claridad para explicar este tema tan complejo, tan amplio. Para mí fue de gran utilidad. Me encanta con lo que cerraste, me parece muy, muy, muy útil y para todos los que nos escuchan, compartan, nunca saben a quién le puede servir este episodio. Y pues gracias. ¿Dónde te podemos encontrar, David? Mira, de preferencia donde más me siguen es en Instagram. Estoy como Dr. Romanowski Feiner. Creo que lo voy a enviar sobre el chat de este Zoom para que
puedas quizás copiar esos datos. Doctor Romanowski, o sea, dr. como de doctor, dr. Romanowski Feiner en Instagram, ahí me pueden encontrar. Sé que los apellidos están complicados, pero bueno. Muchísimas gracias y gracias a todos por escuchar. Gracias.